son los principales protagonistas y aquellos victoriosos en los poemas homéricos. Los grandes héroes de la mitología griega pertenecen a este pueblo, considerado la primera civilización avanzada de la Grecia continental. El día de hoy les presento un video que será agregado a la sección de civilizaciones antiguas, y este suena muy importante, pues fue el comienzo de una gran cultura que cautivaría a miles de millones por siglos y milenios. Les doy una cálida y gustosa bienvenida. Esto es los micénicos. Desde el Neolítico hasta el Bronce reciente, Grecia fue una sociedad sin estado de labradores y ganaderos dirigida por caudillos locales, mientras que las civilizaciones de Oriente, como Egipto y Mesopotamia, fueron surgiendo y haciéndose poderosas. Los micénicos forman parte de las civilizaciones egeas, que son denominaciones historiográficas para la designación de un grupo de civilizaciones que se desarrollaron en torno al mar Egeo antes de la existencia de la civilización griega propiamente dicha. Las principales civilizaciones egeas fueron la minoica, de quienes ya he hecho un video y les invito a verlo si no lo han hecho, y la civilización micénica, de la cual les estoy por hablar. Sin embargo, también se incluyen a las civilizaciones cicládica y lubita, de las cuales con gusto les puedo hablar en otras ocasiones. Los micénicos eran los ancestros de los griegos. Fueron uno de los pueblos indoeuropeos que eran seminómadas, implementaron en Grecia el carro y el caballo y migraron en torno a los años 2100 y 1900 a.C. desde un área indeterminada que algunas teorías sitúan en territorios al norte de los mares Negro y Caspio. Al llegar a Grecia se mezclaron con la población que ya vivía en ese territorio, a los que se han denominado como pelasgos, de los cuales igual podría hablar en otro video. Llamamos a los micénicos de esta manera debido al nombre de la ciudad de Micenas, ciudad que le da el nombre a toda la civilización, ya que es la principal y la que más influencia tuvo a lo largo de la existencia de esta cultura. Aunque a decir verdad, no sabemos cómo este pueblo se llamaba a sí mismo, pero sí sabemos que otros pueblos como los hititas y los egipcios los llamaban Ajiagua y Tanayu, respectivamente. En la Ilíada, esta gran obra poética atribuida al legendario Homero, encontramos que a los micénicos se les llamaba aqueos y dánaos. Conocemos que desde el año 2000 a.C., y ya bien establecidos en Grecia, estos pueblos micénicos comenzaron a entablar contactos con la Creta minoica, y a partir de ese momento, dichos contactos comenzaron a incrementarse, lo cual evidentemente provocó que los micénicos recibieran mucha influencia de parte de los minoicos. A su vez, esto hizo que toda Grecia diera un salto repentino y entró en la civilización en torno al año 1600 a.C. La periodización que utilizamos para estudiar a esta civilización es un tanto sencilla. Se divide en micénico antiguo, la cual va del año 1600 a 1400 a.C. Lo que conocemos de esta época se lo debemos a la información que nos ofrecen las tumbas y las ofrendas enterradas con los cuerpos de los difuntos. Y después está el micénico reciente, el cual va del año 1400 al 1200 a.C. Esta es la etapa de mayor esplendor de esta civilización, pero también representa la época en la que conocemos su declive. Dicho esto, vayamos a adentrarnos a conocer a los micénicos. La Ilíada nos da el nombre de famosas ciudades como Micenas, Tirinto, Pilos, Orcómeno, Tebas y Atenas. Ciudades que sabemos que ya existían desde época micénica gracias a la arqueología. Las ciudadelas micénicas eran pequeñas, por lo general estaban situadas en lo alto de una colina y fortificadas por altas y gruesas murallas. Un claro ejemplo de esto son las altas murallas de Micenas y Tirinto, erigidas con enormes bloques de piedra, y constituyen un espectáculo impresionante incluso en su actual estado ruinoso. No es para nada descabellado que los griegos de épocas posteriores las llamasen murallas ciclopias, pues al ser tan altas creían que solo podían haber sido levantadas por los míticos cíclopes. Estas fortificaciones estaban muy bien construidas, aprovechando perfectamente las ventajas ofrecidas por el terreno en pendiente y tenían refinamientos que permitían a los defensores disparar desde dos flancos a los adversarios que atacaran las puertas.
Las ciudadelas amuralladas no solo proporcionaban una defensa al palacio real, sino también un refugio a los habitantes. El espacio situado en el interior de los palacios era el centro de interés de los micénicos, al cual llamaban Megaron, y era el centro comercial del palacio. Era utilizado para la celebración de banquetes y juntas, pues se trataba de una amplia estancia rectangular, provista de una pequeña antesala y un pórtico al frente que daba a un patio. En medio de esa enorme sala se levantaba un gran hogar de forma circular, flanqueado por 4 columnas que sostenían una especie de balconada. Ahora bien, como mencioné hace unos minutos, es la ciudad de Micenas aquella que le da su nombre a toda esta civilización. ¿Pero por qué? Pues porque se ha tenido la creencia de que en esta época toda Grecia existía como un solo reino unido bajo el liderazgo del rey de Micenas. Pero sabemos ahora que el asunto no era así. Realmente todo se trataba de la formación de pequeños reinos regionales, bajo el mandato de una sola ciudad. Por ejemplo, la región de Mesenia se encontraba bajo el gobierno del reino de Pilos, y por lo tanto la mayor influencia del reino de Micenas solo se extendía por la región de la Argólide, y no por todo el mundo griego. Las relaciones diplomáticas que existían entre las distintas regiones y cada una de sus distintas ciudadelas, por lo regular, fueron estables y pacíficas, aunque claro, no cabe duda de que se llegaran a producir enfrentamientos por el control de la hegemonía de cada región. Las tablillas micénicas, de las que ya enseguida hablaré, nos dan una idea de lo que era la jerarquía micénica. En lo alto de la pirámide se encontraba el rey, el cual era llamado como Guanax, que significa señor. Después de él se encontraba el comandante supremo, llamado Laguaguetas, pero en esta misma posición se encontraban un grupo de personas de alto rango llamadas Telesai, los cuales se presume que eran sacerdotes. Los altos oficiales del ejército recibían el nombre de Equetas, que significa miembros del séquito. Por debajo de este estrato superior venían otros funcionarios de rango inferior, los llamados corete y procorete, títulos que corresponden al de un gobernador y su ayudante. Enseguida se encuentra un grupo bastante grande de oficiales que ostentaban el título de pasireu y se encargaban de la administración de las ciudades y las aldeas. Hasta ahora, todos estos funcionarios y oficiales de alto rango componen el nivel superior de una numerosa burocracia. La inmensa mayoría del pueblo, como es habitual, vivía en casas pequeñas, provistas de un mobiliario escaso y con pocas comodidades, pues la sociedad estaba conformada por campesinos oprimidos que trabajaban arduamente las tierras de los nobles. Los hombres de las aldeas labraban sus tierras y cuidaban de sus viñedos y ganados. Pagaban sus tributos, contribuían con su trabajo al funcionamiento de los palacios y servían en el ejército. El rol de las mujeres se limitaba al de ayudar en las tareas del campo y realizar las labores domésticas, tales como hilar, tejer, preparar la comida y cuidar de los hijos. El estrato social, que estaba por debajo de la pirámide de jerarquía, correspondía a los esclavos, quienes por lo regular eran personas cautivas o compradas, lo que demuestra que los aristócratas micénicos participaban en el negocio de la esclavitud. En su momento de mayor apogeo, en torno al 1300 a.C., los reinos micénicos mantuvieron relaciones comerciales muy activas con todo el Mediterráneo, desde la isla de Cerdeña al sur de Italia y Sicilia por el oeste, hasta Troya y Egipto por el este y Macedonia por el norte. Los micénicos establecieron colonias y puestos comerciales a lo largo del litoral asiático y en muchas islas del Egeo. Entre ellas destacan las colonias establecidas en las islas de Rodas y Chipre. La inmensa riqueza de los reyes y la nobleza micénica no procedía solo del comercio pacífico, sino también de la piratería a escala internacional, pues no debo ocultar el hecho de que los micénicos estaban dominados por una élite social guerrera. Todas estas cosas los llevaron a ser la tercera potencia del Mediterráneo en su época, solamente por detrás de los grandes imperios hitita y egipcio. Al igual que otros pueblos, los micénicos cultivaban la tríada mediterránea, criaban cabras, vacas y cerdos. Además, realizaban actividades como la pesca y la caza, la cual al parecer era una actividad muy presente en su sociedad.
Pero aquello que de verdad destacaba era la producción de la industria del bronce. La fabricación de armas superaba por mucho a las necesidades del consumo local, y también el sector textil, que junto con la cerámica pintada y la orfebrería se presentan como las grandes exportaciones de la economía micénica. Hablando de su escritura, sabemos que la escritura micénica, denominada como lineal B, es una adaptación de la escritura lineal A de los minoicos. Los micénicos hicieron esta adaptación para poder representar su lengua, a la cual sin ninguna duda podemos llamar lengua griega. Pero, ¿qué es aquello que está escrito en esas tablillas de lineal B? Pues lo mismo que está escrito en la lineal A de los minoicos: datos de administración y el inventario de sus palacios. La arqueología revela que los micénicos honraban a sus dioses con procesiones, música y danzas, y procuraban propiciárselos con ofrendas y sacrificios. La matanza de animales en altares al aire libre constituía el rito más solemne. Los palacios micénicos controlaban la organización religiosa del reino, y las ofrendas que se les brindaban a los dioses comúnmente eran animales, objetos preciosos y mano de obra humana que el palacio realizaba para sus dioses. Se han reconocido con seguridad los nombres de cerca de 30 dioses y diosas en las tablillas de la ciudad de Pilos. Muchos de estos dioses serían desconocidos en épocas posteriores, pero unos cuantos son los nombres de los principales dioses de la religión griega que todos conocemos: Zeus, Hera, Poseidón, Hermes, Atenea, Artemisa, Apolo, Ares y Dioniso, así como algunas divinidades menores. Ya eran dioses adorados desde época micénica. Como curiosidad, cabe decir que los griegos de siglos posteriores veían a la época micénica como una etapa mística en la que hombres y dioses convivían muy a menudo, pues los famosos mitos y personajes griegos son de época micénica. Exacto, personajes como Heracles, Perseo, Teseo, Jasón, Aquiles, etc. eran griegos micénicos. En este mismo apartado haré una breve mención de las tumbas micénicas. Sus tumbas eran de tipo tholos y constituían la máxima realización de su arquitectura. Eran grandes cámaras de piedra en forma de colmena, excavadas en horizontal en el seno de un talud. Se accedía a la sepultura y a la cámara ritual a través de un largo pasillo de piedras apiladas llamado dromos. El tholos representa la mayor prueba del poder de la nobleza micénica. Por desgracia, la mayoría de estas tumbas fueron saqueadas hace muchos siglos, pero las pocas que han llegado intactas hasta nuestro presente nos han suministrado unos ajuares fúnebres tanto numerosos como bellos. La arqueología ha encontrado gran cantidad de cerámica de época micénica, de formas muy variadas. Pueden destacarse dos tipos de decoración: la de aquellos recipientes con líneas geométricas que forman composiciones diferentes en cada estructura del vaso, que se ha denominado estilo arquitectónico, y por otra parte otros recipientes que tienen una decoración que abarca todo el vaso, que se ha llamado estilo unitario. También destacan los vasos llamados de copa de champán, por su forma, pequeñas, con un asa y sin decoración. De igual modo existen jarras de estribo, que constan de dos asas en la parte superior del vaso completamente cerrado y provisto únicamente de un pico vertedor, cilíndrico y vertical. Además de vasos de cerámica, en los yacimientos arqueológicos micénicos se han encontrado abundantes ejemplos de vasos de metal, principalmente de bronce pero también de oro, así como de otros materiales lujosos como el marfil. Entre las piezas singulares de destacado valor artístico pueden citarse los vasos de Bafio. En cuanto a la escultura, sabemos que los micénicos no hicieron estatuas de gran tamaño. La mayor parte de la escultura del periodo consiste en estatuillas finas de tierra cocida, que representan figuras antropomórficas, masculinas o femeninas. Las figuras están en diferentes posturas: brazos extendidos, elevados hacia el cielo, brazos plegados sobre las caderas, sentados, etc. Están pintadas y su sentido no está claro, pero parece probable que se trate de objetos votivos, encontrados en contextos que parecen ser de lugares de culto.
La figura más representativa es la llamada Trío de Micenas, que representa a 2 mujeres y a una niña, cuya interpretación podría ser que se trata de divinidades o bien de una misma mujer pasando por 3 diferentes etapas de su vida. Los únicos bajorrelieves de piedra tallados en la Grecia micénica que se conservan proceden de Micenas. Se trata de 3 estelas encontradas en las tumbas de fosa de este yacimiento, que representan en un estilo tosco escenas de guerra, caza o lucha de animales, decoradas con motivos decorativos en espiral. En este momento se tiene que mencionar a la Puerta de los Leones. Representa 2 animales sin cabeza, identificados sin certeza como leones, colocados a ambos lados de una columna y apoyando sus patas delanteras en una especie de altar. La pintura micénica estuvo muy influenciada por la minoica, aunque se aprecian diferencias en los temas representados, ya que además de procesiones y figuras religiosas, que aparecen también entre los minoicos, se representan actividades más asociadas a los micénicos como la guerra y la caza. También se encuentran variadas pinturas en sarcófagos. En estos casos, probablemente los temas tuvieran como eje diferentes símbolos funerarios. En las pinturas murales suelen aparecer hombres vestidos con una túnica amplia de lana, ceñida por un cinturón, y también aparecen mujeres que utilizaban una versión más larga de ese tipo de túnica. La arqueología ha encontrado en diversos yacimientos micénicos a sellos tallados en diversos materiales como vidrio, piedras semipreciosas, oro, etc. Pero es posible que estos sellos no fueran elaborados por los micénicos. Cabe la posibilidad de que eran importaciones propias de los minoicos. Sea como fuese, los temas representados también eran muy variados, como la caza, seres híbridos, rituales de sacrificios, procesiones y luchas. Uno de los sellos singulares más destacados fue encontrado en Pilos, y se trata del Ágata del combate de Pilos, que representa un combate con un gran detallismo. No cabe duda de que los reyes micénicos eran los comandantes en jefe de sus ejércitos. El Guanax y su jefe militar habrían estado presentes en casi todas las batallas de importancia, y probablemente habrían participado en el combate al lado de sus subordinados, mientras que la tropa estaba formada por labradores y artesanos. El palacio dirigía todas las operaciones militares. El equipo completo de un soldado constaba de un yelmo de cuero, que llevaba cosidas unas tiras de bronce, una armadura para el cuerpo también de cuero o de tela acolchada y un gran escudo fabricado con piel de vaca sobre un armazón de madera. La armadura de los oficiales era mucho más elaborada, yelmo de bronce o de colmillos de jabalí, peto de planchas de bronce y grebas también de bronce, pesadas lanzas de puntas de bronce así como otras más cortas, ligeras, arcos y flechas. Un detalle a mencionar es que los micénicos utilizaban el carro de guerra, tanto para las batallas como para las actividades pacíficas. Uno de los más grandes ejemplos de los micénicos como civilización guerrera es cuando conquistaron la isla de Creta, acabando con la civilización minoica. Es probable que los micénicos, al sentirse tentados por la riqueza de los palacios minoicos y desearan deshacerse de su máximo rival en el comercio mediterráneo, optaron por invadir la isla en el 1450 a.C., aproximadamente. Tras derrotar a las fuerzas minoicas, saquear algunas ciudades y palacios que no contaban con buenas defensas y matar a sus mandatarios y líderes, los griegos micénicos se apoderaron de Cnosos y de otros centros, tomando y asumiendo el gobierno total de la isla. Y es posible que se pregunten, los micénicos, quienes también eran conocidos como aqueos, ¿realmente se unieron, subieron a sus barcos, navegaron a través del mar Egeo, sitiaron y conquistaron a la legendaria ciudad de Troya? Esa es una pregunta que con mucho gusto responderé en otro video para no hacer más largo este. Llegamos al 1200 a.C. A partir de este momento,
Casi todos los palacios, grandes y pequeños, desde los de Tesalia hasta los del sur del Peloponeso, fueron atacados, saqueados e incendiados por unos invasores. Toda esta destrucción fue creciendo en espiral hasta el punto de que a finales del siglo XII prácticamente no quedaron huellas de la gran civilización y cultura micénica. Pero, ¿qué fue lo que pasó? En realidad, la caída de la civilización micénica formó parte de una catástrofe de dimensiones mucho mayores que afectó a muchos pueblos del Mediterráneo oriental. Un ejemplo de ello será el colapso del poderoso imperio hitita. Su capital, Hattusa, y muchas ciudades de Anatolia y Siria fueron arrasadas aproximadamente en el 1200 a.C. Es muy probable que estos invasores fuesen aquellos denominados como los pueblos del mar, que solamente fueron detenidos por los egipcios. Sin embargo, esa es solo una teoría de los invasores que acabaron con la civilización micénica. Otra teoría indica que dichos invasores fueron los dorios, un conjunto de tribus hablantes de griego que habitaban en el norte de Grecia, en la zona de los montes Pindo, en el Épiro y Tesalia. Los belicosos dorios se dirigieron, según esta teoría, hacia el sur en una serie de movimientos migratorios sucesivos, saqueando primero los palacios y estableciéndose después en las ricas llanuras del Peloponeso. Existen incluso otras teorías que afirman que la civilización micénica colapsó a causa de terremotos devastadores, bandas de merodeadores, guerras feroces entre distintos reinos micénicos que provocaron su mutua destrucción o rebeliones de los campesinos y esclavos que se sublevaron ante la opresión de sus amos. Tampoco se descarta un hundimiento del sistema, un colapso de sus estructuras económicas y sociales, sequías prolongadas, excesos de población, agotamiento del suelo, fomento de un número demasiado escaso de cultivos y otras dificultades que las pesadas burocracias de los palacios no pudieron soportar y no fueron capaces de corregir. Por lo tanto, la llegada de los dorios quizá no fuera en realidad una invasión, sino una mera intrusión en el vacío político creado por la eliminación de los reinos micénicos. Con la destrucción de los palacios, el tipo de organización social y económica propio del Oriente Próximo desaparecería para siempre de Grecia. Probablemente nunca sepamos con seguridad por qué la civilización micénica tuvo un final tan brusco y rotundo. Lo que sabemos es que con el fin de esta primera etapa de la civilización griega llegó el comienzo de una nueva era, tan diferente de esta que, cuando los griegos querían remontarse a su pasado micénico, solo podían imaginarlo como una especie de mundo mítico de ensueño, como una época en la que los dioses y los hombres vivían juntos. Gracias por ver este video. Si ha sido de tu agrado, no dudes en apoyarme compartiendo, suscribiéndote y dándole like. Nos vemos en próximos videos como este. Cuídate mucho y éxito en tu camino.